el nombre de Jesucristo. Este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Por una petición de otro oyente, otro que me escucha en nuestro canal, vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema muy importante y un tema que hay que prestarle mucha atención, ya que se trata del espiritismo versus la espiritualidad. Oiga bien, escuche bien, el espiritismo versus la espiritualidad. Lo fascinante de este tema es que no vamos a hablar de los espiritistas que están fuera de la iglesia, sino que vamos a hacer una gran comparación de cuando nosotros operamos bajo el espiritismo y bajo la espiritualidad. Nótese, tremendo esto, ¿eh? Esto va a estar tremendo. Vamos a hablar con base bíblica y con todo el fundamento bíblico y con toda la revelación que procede del infinito, porque vamos a demostrar cuándo estamos operando bajo los espíritus malignos y cuándo estamos operando en la espiritualidad divina. Vamos a proceder en esta tarde a leer un verso bíblico. Le estoy diciendo que voy a utilizar como base un verso o un texto o un capítulo. Del capítulo voy a tomar algunos textos, pero yo voy a seguir mencionando poco a poco. Voy a mencionar poco a poco texto bíblico que no lo voy a leer, sino que se lo voy a pronunciar de acuerdo a lo que yo me vaya hallando acá luego. Note que el tema no se le vaya de la cabeza. Espiritismo versus espiritualidad. Ahora, eso no está en el tema, pero está en el tema. ¿A ver por qué? Porque no quise ponérselo en el tema que voy a poner la carátula de este video. Porque la espiritualidad y el espiritismo, la diferencia yo la voy a hacer dentro de la iglesia. Fuera fácil hacer la diferencia fuera de la iglesia, pero no, es dentro de la iglesia. Vamos a ver cuándo operamos bajo la dirección divina y bajo la dirección del enemigo, ya que los ángeles son espíritus ministradores puestos al servicio de los que serán herederos de la salvación. Cuando usted es heredero, todavía usted no tiene la herencia, usted es heredero. Entonces un heredero todavía no tiene la salvación concretamente en su vida. Entonces hay espíritus negativos de baja frecuencia, hay espíritus positivos de alta frecuencia que nos sirven de acuerdo a nuestro conocimiento de quién procede, de qué intención procede, de qué fuente procede, y así vamos a dar un tema muy interesante. Vamos a proceder, para que yo sé que te estoy esperando que entremos en materia con el texto base de este tema en este día, esperando que nuestro director, nuestro hermano Darío Junior Salcedo, que es uno de los que me envían las preguntas que hacen los que me escuchan, y es quien se interesa mucho porque hablemos de lo sobrenatural, de lo espiritual, porque la gente está solamente plasmada en palabrerías, y es como yo decía en el tiempo atrás, hechos no palabras, no queremos hechos. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 2, y luego daremos un brinquito al versículo 17. Esto va a estar interesante, ¿no? En el nombre de Jesucristo procedemos a leer. La escritura dice así: misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Note, 70. Después de los 12, Él designó 70. A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a brincar al versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo el Señor: yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujeten, o se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre Jesucristo, Padre de la creación, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desglosar en esta tarde este tema muy extenso, pero es como me dice mi productor, si hay que hacer una segunda parte, la haremos después, pero vamos a tratar este tema. Acuérdense que estuvimos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, donde decía que volvió él a enviar a los 70 que había elegido, y lo envió delante de él para que fueran a la ciudad donde le iba a ir a visitar, y dijo que la mies es mucha, más los obreros pocos. Note la palabra, me gusta leer la Biblia con mucho cuidado. Si usted nota, en el versículo 17 dice que después que lo envió delante de él y que fueran a las ciudades donde él iba a ir, no es como Neculés, no es como nosotros los evangélicos de este tiempo y los cristianos de este tiempo, me estoy incluyendo, hacemos. Nosotros se nos mete un sentir y de repente yo hago una campaña, se me mete otro tipo de sentir, de repente yo hago un culto, se me mete un sentir, de repente hago un congreso. No, eso no es así. Note que Jesús tiene 12 discípulos, que son 12 puertas eternas, son 12 puertas eternas que Él vino en este plano a tomar 12 personas con unos nombres que sirven como asiento para la energía que se va a proyectar a través de cada uno de ellos. Si usted nota con mucho cuidado, Él elige 70 después de los 12 y lo envía de 2 en 2, dando a entender que usted divide 70 entre 2 y le va a dar 35. 35 ciudades visitaron de 2 en 2. O sea, que lo que está indicándome ese texto ahí en esa parte es que él, antes de ir personalmente al lugar, envió 35 o 70 puertas eternas para que le prepararan el camino antes de llegar el verbo a aquel lugar. En el versículo 17 dice que después me lo envía, y no se le olvide el tema, espiritismo versus espiritualidad. ¿Qué es espiritismo entonces? No lo hemos desarrollado. Espiritismo viene siendo en el Salmo 62, 3 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Es como que hiciera eco la voz de Dios, que de Dios es el poder. El hecho de que el poder sea de Dios no significa que todo el tiempo Dios opera con su poder, o no todo el tiempo Dios utiliza su poder, porque estamos dando a entender que el maestro de maestros, que es Jesús, envió 70, ni siquiera envió los 12 que estaban a su alrededor, los 12 que andaban con él, sino que envió 70 después de esos 12 para que hicieran aquel tipo de obra, porque luego él se iba a presentar con los 12. Entonces, en el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gran gozo y dijeron: maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Si usted profundiza y se pone a meditar, se va a dar cuenta que el maestro lo que le está diciendo: ok, ustedes fueron, yo lo envié de 2 en 2, visitaron 35 ciudades, porque fue a 70 que envié, y si son 70 y era de 2 en 2, significa que fueron a 35 ciudades o a 35 comunidades. Pero usted
usted nota que él dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces, es lo que estoy dando a entender, aunque ustedes estaban en el lugar operando bajo mi mandato, quien estaba peleando en lo sobrenatural no eran ustedes, era yo. Por eso el que lo veía caer era yo, ustedes no lo estaban viendo. O sea, ustedes estaban operando bajo mi poder, bajo mi autoridad, y por mencionar los méritos que yo he acumulado, ellos lo obedecieron. Ay, papá, ¿qué estamos diciendo entonces? Que él dijo, no os regocijéis de que los demonios o los espíritus os sujeten en mi nombre. Voy a hacer un paréntesis. Si no, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús le está diciendo, ellos lo obedecieron, pero lo obedecieron porque ustedes fueron enviados en mi nombre. Noten que ustedes, cuando lo sujetaban, quien estaba peleando en lo sobrenatural era yo. Por eso fui yo que lo veía cuando caía. Satanás no es simplemente un ser, sino una organización. Entonces, él está dando a entender, si cualquiera sujeta espíritu y no lo hace en mi nombre, es un espiritista. ¿Cómo así, varón? Porque todo el mundo lo hace, todo lo en el nombre de Jesús. Claro, no estoy oponiéndome a eso. Lo que estoy diciendo es que él dijo, yo soy el camino, yo y la verdad y la vida. Note que no dice yo soy el camino, la verdad y la vida, sino yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, dando a entender que el camino no es que tú vayas a la congregación y estoy diciendo que no vaya, es que el camino es parecerse a él. El que dice que lo ama debe de andar como él anduvo. O sea, espiritismo es utilizar el poder de Dios sin el consentimiento divino. Espiritismo es usar el poder de Dios sin parecerse a Jesús. Espiritismo es yo decir, te he hecho fuera en el nombre de Jesús sin yo parecerme a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver un demonio más poderoso que el que tiene la persona que está en mí, es que lo echa fuera. Por esa razón le dieron por verse vuelta fuera los demonios. Cuando le echó el demonio sordo y mudo. ¿Por qué yo sé que es así? En Hebreo 1, versículo 4 dice, Cristo superior a los ángeles. En el capítulo 2, 7 dice, Jesús un poco menor. O sea, dice que a Cristo tienen que adorarle todos los ángeles de Dios. A Cristo tienen que adorarlo todos los ángeles de Dios. Note que Cristo no es un nombre. Cristo significa el enviado, el Mesías, el Cristo, el enviado. Es la conciencia divina que Dios envió desde el infinito hacia la eternidad, y de la eternidad se penetró al tiempo en el alma de Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Hay un verso que ahí mismo en Juan, pero vamos a seguir con Hebreo. Dice, el que hace a sus ángeles espíritu. La palabra ángel significa mensajero. Yo puedo entender por el espíritu que un ángel, él lo hace espíritu, porque un ángel trae un mensaje, pero los espíritus no pueden comunicarse con palabras, porque un espíritu es una energía incorpórea donde se origina el pensamiento. No es que no es donde se ejecuta el pensamiento, sino donde se origina. O sea, que un espíritu es una vibración, es una frecuencia. O sea, que un ángel es un ángel cuando un ser humano, un ser engendrado, sea por el enemigo o por Dios, da una orden. Por eso dice, lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. En una ocasión el arcángel Miguel no pudo proferir juicio de maldición contra el diablo, porque no había en la tierra nadie que tuviera el nivel de operación de Miguel para declarar una palabra que lo moviera. ¿Cómo yo no sé eso? Porque en la guerra de Apocalipsis 12 habla que ellos le han vencido por la palabra de lo que
menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, que si yo no tengo la palabra de Dios en mi vida, los ángeles de Dios no me obedecen. ¿Cómo yo lo sé? Salmo 103:22 dice que los ángeles ejecutan la palabra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Está tremendo esto, ¿eh? Haz un poquito de aire, refresques. Porque este tema no trata de la brujería externa, no trata del espiritismo externo. ¿Para qué? Si sabemos que hay brujo hechicero, hay satanita. No, yo estoy hablando del espiritismo que opera dentro de la iglesia. Usted ve gente que danzan, hablan lenguas y no cambia su estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando usted está operando, el poder de Dios se está manipulando, se está usando. Si yo tener el camino dentro de mí que Jesús, porque Jesús murió en la tierra, sí, un cuerpo él dejó enganchado en la cruz, pero Jesús, el alma de Jesús fue resucitado de la tumba a través de Cristo. Dice en Romanos 8 que si el Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de entre los muertos estuviera en vosotros, estuviéramos vivificados. Usted ve un sinnúmero de personas que aunque no son brujos hechiceros con un altar, están practicando el espiritismo en la iglesia. Sí, no me agarraron, sí, se lo estoy diciendo, se lo digo yo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que hace a sus ángeles espíritu, pero a sus ministros llamas de fuego. Está diciendo que una gente que opera bajo la dirección de Dios, todo el cielo está a su favor. Por ejemplo, Jacob tuvo una visión en capítulo 28:10 de Génesis, pero eso se concreta en el capítulo 1:51 de Juan, que en Juan 1:51 fue la primera vez que le digo a Natanael, de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre, ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Entonces, cuando él dice ángeles de Dios, está especificando. Él está especificando que hay ángeles que no son de Dios. Ministro, ¿y cómo usted dice eso? Yo se lo voy a demostrar. Cuando en Hebreo 1 dice que Él constituyó a sí mismo el universo, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está diciendo que el poder no es la palabra, sino que la palabra sustenta el poder. Ok. De verdad. Dice la Biblia ahí mismo. ¿A cuál de los ángeles le malezo malacumayé? Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Del Hijo dice, Cristo superior a los ángeles. Entonces, voy a parafrasear un poco. Cuando Dios dice que a cuál de los ángeles dije yo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para que ponga a mis enemigos por el estrado de mis pies. Él está diciendo, los ángeles son hijos de Dios, son hijos míos. No todos los ángeles, lo que Él creó, porque usted se cree, a usted le enseñaron que Lucifer cayó y que Satanás cayó, y eso es otro tema, porque no fue uno que cayó, ni fue un Satanás. Satanás son todos, diablos son todos, son muchos, pero está bien, vamos a dejarlo así. Donde yo voy a hacerle entender a usted algo, hablaba yo con mi productor, le decía, productor, para no decir el nombre, ¿usted cree qué significa la palabra perfecto o perfección? Me dijo, bueno, lo que está completo, lo que no le falta nada. Y Dios lo dice en Eclesiastes 3:15, que lo perfecto es lo que está completo, no se le añade. Bueno, entonces yo le dije, ¿usted cree que de algo perfecto puede salir algo imperfecto? Me dice que no, porque lo registra también Santiago 1:17, que todo lo perfecto y toda buena dádiva, no hay mudanza ni sombra de oración. Yo quiero que usted me explique a mí de dónde que salen unos ángeles, dice que Dios lo creó perfecto y cayeron, ¿de a dónde fue? Claro, yo le puedo decir en otro tema que viene por ahí que se llama, creo que lo voy a poner así, creo, porque ahora lo estoy diciendo, se llama la organización del caos. Sí, ellos cayeron ángeles, muchos, pero ¿de dónde?
¿Quién los creó? Ese es otro tema. Ese es otro tema, porque eso es verdaderamente cayendo. Esto es tan complicado para la mente humana que hay gente que dicen que el diablo o Satanás, como usted lo quiera llamar, dice que va al cielo y habla con Dios y se sienta con Dios y hasta beben agua juntos. No, mi hermano, eso son estupideces. ¿Cómo va a ser que a mí me botan de un lugar y que me botó me deje entrar? ¿Cómo va a ser que si me botaron de un lugar es porque mi energía no está de acorde a la de Dios? Dice que yo voy a ir, que con mi energía de baja frecuencia, en un nivel negativo, en frecuencial, yo dije que voy a vibrando bajo, yo voy a entrar y que donde esté el amor. No, mi hermano, no. Vamos a esa estupidez, hermano. Dios está diciendo que nunca un ángel fue engendrado por él. Déjeme explicarle esta parte, que este tema yo voy a tener que hacerlo a pasito, tranquilo. La Biblia registra: a lo suyo vino, no a lo suyo, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron le dio poder de ser hecho hijo de Dios. Dice: los que no son engendrados por carne ni sangre. O sea, los que no nacen de mujer, de relación sexual. Eso es lo primero. Los que no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de un evangélico cristiano que te quiere invitar para la iglesia. Ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, y usted dirá: ¿y quién es Dios? Habría que saber quién es Dios entonces. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo se lo digo en el término que Dios me lo reveló. El principio de que Dios existe es el verbo, y el verbo estaba con Dios en su interior. Y el verbo lo expulsó Dios de su interior para él darse a conocer y conocerse a sí mismo, porque él se creó a sí mismo en Jesucristo. Eso es otra lengua, pero para después. Donde quiero llegar es que los ángeles no portan la genética divina, la genética del Adán de fuego, el Adán que armó. Esa genética no la portan los ángeles. Pues él dice que nosotros es que hacemos a los espíritus ángeles o a los ángeles espíritus, pero que nosotros somos llamas de fuego. Él está diciendo que el que no tiene la genética divina no puede gobernar. Y hay un sinnúmero de ministros espiritistas. ¿Por qué yo lo digo? Para eso se escribió la Escritura. Para eso Dios le reveló código energético, código en vibraciones altas. Gente que sacaron su esencia fuera de su cuerpo. El limpio de mano y puro que el corazón, que no eleva su alma a cosas vanas. Ellos no estaban buscando cosas materiales. Su alma estaba codiciando el reino. Ellos elevaban su alma a experimentar con Dios para saber que su Padre quería. Por esa razón Él se les reveló, porque el contenedor que tenía el alma, la memoria, estaba dispuesta para llenarse de todo el conocimiento divino. Entonces, como dice Pablo, Él no dio palabra inefable, que no se le da un nombre pesar. Pablo lo que está diciendo: en la dimensión que yo estaba, no se habla con palabras, se habla en vibración telepáticamente. Entonces Pablo lo que está diciendo, que él tuvo que descender al plano del tiempo para poder convertir esa frecuencia energética en palabras. Por eso que dice que lo que tú haces en la tierra será todo en el cielo. Porque en el tiempo, en la dimensión del Espíritu Santo, en el universo del Espíritu Santo, que es es que existe el principio y el fin. Aquí es que usted le pone nombre a las cosas. Por ejemplo, Josué se llamaba Osea, se le cambió el nombre a Josué. O sea, Abraham y un sinnúmero de gente. Jacob vio cara a cara a Dios. No fue que lo vio con barba, no. Fue que la frecuencia vibracional del amor lo tocó y limpió su alma, y él pudo comprender quién él era. Se le cambió el código de Jacob a Israel. Y si tú sigues leyendo, dice: ¿a cuál de los ángeles? Soy en hebreo, como en el versículo 14. De los ángeles dije yo jamás: mío eres tú, siéntate a mi derecha para que pongan mis enemigos por estado de mis pies. Cuando tú naces de Dios, no naces de carne y sangre, tú naces de la revelación. Por esa razón, cuando le pregunto quién le dice a los hombres que yo soy, muchos estaban adivinando, pero Pedro se quedó viéndolo cara a cara y dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente de Dios. Eso no te lo reveló tu alma, eso te lo reveló el Espíritu que está detrás de tu alma. Ese Espíritu que es la lámpara de Dios fue que te reveló eso. O sea, yo te voy a decir, Pedro, que ya la memoria de tu espíritu se está despertando. Eso significa que tú estás despertando tu conciencia. Te voy a dar la llave. Las llaves no fueron llaves para abrir candado, no. La llave es que él iba a empezar a diseñar para Dios. Iba a abrir puertas eternas. Entonces, en la iglesia vemos un lío de espiritistas. ¿Por qué? Porque él dice, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Creen en Dios, creen también en mí. Cuando él dice esa palabra, está diciendo, cuando tú me ves a mí, está viendo a Dios. Cuando tú crees en mí, está creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque dentro de mí está esa esencia. Por eso él dice, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, dando a entender, el que camina como yo voy a dejar un ejemplo, ese entonces tiene un camino. Por ejemplo, cuando yo me parezco a Jesús en toda su manera de vivir, el camino no es que yo venga a la congregación, el camino es que se me va a abrir una puerta eterna para yo subir. Como yo lo sé, porque dice el que descendió, que fue Cristo, el mismo que subió, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice que él traspasó los cielos, pero no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, porque Jesús en esta dimensión estaba preso igual que nosotros. Por eso él tenía que morir. Porque si él no moría, la conciencia de Cristo no se iba a fusionar con su alma. ¿No ve que cuando él resucita dice toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra? Piense, déjame un poquito de agua, como me dice un amigo mío por ahí. Está fuerte esto, tremendo. Ay, respire. Yo sé, respire. ¿No ven que surgió una pregunta en Hebreos 2:5 y en el Salmo 8? ¿Qué es el hombre? Para que tú te quedes en memoria. ¿Sabe quién es el hombre? El único ser que es imagen de Dios. Igual a Dios. ¿Cómo así, predicador? Claro. Si yo voy al mar y saco un vaso de agua y lo traigo para mi casa, aunque me lo traiga para mi casa, de la playa que sea, yo me traje un pedazo de mar para mi casa. Y si usted salió del Espíritu de Dios, usted es un pedazo de él. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En que el verbo que salió de él es su genética. Y la genética fue hackeada. Por eso usted ve que en el versículo 97 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. En el 26 sí se creó el hombre a su imagen, porque era el mismo Espíritu de Dios, pero la semejanza la hackearon unos dioses. Entonces dice, hagamos. Pero ese tampoco es el tema de hoy. El tema de hoy es el espiritismo y la espiritualidad dentro de la iglesia. Usted ve que se meten unos tipos de presencia en los coros y a veces en ministraciones. Y usted ve que a esa persona le pasan las semanas y los meses. Si usted se congrega en la misma congregación y no cambia, ¿sabe qué aconteció? O le transmitían un demonio, o le sacaban un demonio de bajo nivel y le metían otro de alto nivel. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice que cuando la casa está limpia, se le mete 7 más poderosos. Entonces yo quiero que usted me explique por qué acusaron a Jesús de que fue en el nombre de Belcebú que echó fuera los demonios. O sea, que ellos conocían, los judíos, cómo se echaban fuera los demonios. Parece que ellos echaban. Pues parece que ellos sabían echar fuera demonios, porque ellos le dijeron que en el nombre de Belcebú echaba fuera demonios. Entonces, para concluir en la parte de hoy, ya que yo le estoy diciendo a usted que esto tiene que tener una segunda parte, porque este tema es muy extenso y tampoco lo puedo dejar a usted con incógnita. Y si usted queda con alguna duda, pues usted puede ahí poner la pregunta y yo revisaré los comentarios y como quiera vamos a hacer una segunda parte. Pero debo de terminar y quedamos ahí porque, por ejemplo, para que usted esté claro y no quede con duda, hay un texto que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Otra vez cuando me introduje en el mundo. O sea, está diciendo que él estaba aquí en el huerto, dentro
dentro del serpiente cuando él despertó a Adán, pero Dios mío, porque yo dije eso. Pero entró una segunda vez, fue cuando vino en Jesús. Pero está bien. Donde quiero quedarle a usted claro es, para que usted no quede con una cabeza media atontada, es que en Juan 7:37 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que si usted lee con cuidado, dice que cree en mí como dice la Escritura, pero que todo el mundo lee la Biblia como dice la Biblia, porque los ríos no están. Dime que esto no es literal, porque no es que cree en mí como está escrito, es que cree en mí como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Lo que la Escritura dice no está en lo que está plasmado en la letra, está detrás en una energía elemental. Alaba, alaba. Entonces, para que usted no se le trabe la cabeza, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va, porque si va cuando le da la gana, no. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo no llamo a nadie para que suba a este plano si no es por mí. O sea, si usted no se parece a Jesús, imposible que la conciencia crítica lo llame para que usted pueda subir, porque quien le puede abrir la puerta de la eternidad para que usted entre a ese plano en Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted vea un sinnúmero de manifestaciones de personas que caen al suelo, se paran, hablan lengua, danzan y todo eso que vemos en la iglesia, pero no hay cambio en su vida, entonces es como yo le digo a mi productor: si Abinader es el presidente de la República Dominicana y ataca a Haití y la Fuerza Armada ataca a Haití sin el consentimiento de Abinader, el poder hizo un daño. Pero también si Abinader nos manda a atacar, el poder hizo un daño. La diferencia es que una vez fue sin el consentimiento del jefe del Estado y una segunda vez con el consentimiento del jefe del Estado. Lo que te quiero decir, para que no dude, es que hay gente dentro de la iglesia practicando el espiritismo y otro que tiene la espiritualidad. ¿Por qué? Porque para yo operar en el poder divino, ser un hombre espiritual, necesito parecerme a Jesús, porque ese fue el modelo que Dios dejó en esta tierra. Por eso Él dice: fue tentado en todo según la semejanza, pero sin pecado. Padre Cristo, y hasta la próxima. Esperen la segunda parte. Bye bye.